Hola amigos, bienvenidos a su programa Engineering Zone. El día de hoy vamos a revisar estadísticamente la problemática existente que hay sobre el coronavirus. Me di a la tarea de hacer una investigación sobre los datos que se están publicando en internet y encontré una página muy buena que se llama www.arccgis. Les voy a dejar el link en la descripción del video. Esta página te da todos los detalles, como les están viendo aquí, la cantidad de personas infectadas, total de personas que han muerto, personas que se han recobrado, etcétera, en relación al virus. Y la información que más me pareció importante es la parte que viene aquí, este gráfico en el que mes a mes, día a día, de hecho, va dando una tendencia, una información sobre cuál es la cantidad de personas infectadas. Por ejemplo, aquí para el día 29 de enero se encontraron en China, porque está aquí filtrado la parte de China. En China el día 29 se encontraron o están detectadas 7.700 personas. Ustedes también pueden aquí incluir otras localizaciones, quitar la parte de China y total de personas que se han recobrado. Lo que yo quise hacer es irme de acuerdo a la información que ha salido en las noticias sobre el foco de infección que es China y hacer un análisis estadístico, no solo un gráfico de tendencia como este, sino. Y lo que quise hacer es, primeramente, utilizando la herramienta de Excel, me di a la tarea primero de investigar la cantidad de gente que hay en China. Este número que está aquí, que es 1.386 millones de habitantes, lo obtuve también de internet, buscando la cantidad de personas que hay en China, tomando en cuenta que es una información que se tiene del año, creo que lo vi aquí, 2017. Bueno, tomé este dato. ¿Y por qué tomé este dato? Para hacer un cálculo de CPK. ¿Qué es CPK? El CPK es un índice en el cual nos va a medir la variación y qué tan eficiente es un proceso, es una máquina. Entonces quiero ver la falla, quiero ver lo que es el coronavirus como un proceso de infección y ver qué tan eficiente y si realmente se va a convertir en una epidemia o realmente es lo que se está dando en las noticias. Para eso estuve usando un índice que, como les mencioné, es el CPK y el CP. Para obtener estos índices, aquí pegué la imagen de cómo se calculan. La fórmula es, para el CP es límite superior de especificación menos el límite inferior de especificación, todo esto sobre 6 desviaciones estándar. Y para el CPK, que es un proceso más riguroso, más exacto, hay que generar estas fórmulas. Límite superior de especificación menos el promedio entre tres desviaciones estándar para el superior y el límite inferior de esta forma. Pero gráficamente, ¿qué significa esto? Suponiendo que la enfermedad, pensando que es un proceso de infección, la enfermedad tiene que tener naturalmente un límite de especificación superior, uno inferior y un promedio en el cual se mueve. Estos índices, para que tengan un valor exacto o que tengan un valor en el cual nosotros tengamos que alarmarnos, deben manejarse a valores de mayor o igual a 1.67. Realmente para el CP es con que sean valores mayores a 1. ¿Por qué? Porque es un índice menos riguroso. Bueno, en este caso, para el CP existen, de acuerdo a la distribución de los datos, el CP puede estar oscilando entre valores menores de 1 y puede estar fuera de los límites de especificación de su mismo proceso, o también puede estar dentro de las especificaciones de su proceso centralizado, tomando en cuenta que estas son las distribuciones de los datos. Puede estar centralizado, pero aún
pero aún ser no capaz. Ser no capaz, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que esta distribución tiene que caber más de 1.67 veces, o redondeándolo a 2 veces aquí dentro de estos dos límites. Si un proceso de infección en este caso fuera muy fuerte, o que fuera algo para preocuparnos realmente, tendría que ocupar 2 veces o 3 veces esta distribución caber en este espacio. Aquí estoy viendo también, por ejemplo, un proceso no capaz partiendo del CP, cuando también es menor a 1. Si se fijan, la distribución normal está totalmente fuera de estas líneas de especificación, y todo esto está totalmente fuera de control. Ok, para hacer esto, ya reproduciéndolo en Excel, tomé básicamente son 10 datos, 12 datos, perdón. Tomé 12 datos y los obtuve de la página que les mostré hace unos minutos. Me fui dato por dato, por ejemplo, aquí el 20 de enero, cantidad de infectados, los calculé, los obtuve de aquí y fueron 278 infectados, y los coloqué aquí, cantidad de infectados. 24 de enero, me fui aquí, 24 de enero, 916 infectados, 916 infectados, y así sucesivamente. Obtuve la cantidad de infectados, coloqué la cantidad de habitantes que hay, y lo hice con la finalidad de establecer el porcentaje de infección, que es básicamente la cantidad de infectados entre el total de habitantes que hay ahorita en China. Y si se fijan ustedes aquí, ni siquiera el 20 de enero, perdón, es un 0.00002% de infección. Y así sucesivamente, yéndome hasta el día de hoy, que es el 7 de marzo, que es 0.00582, la cantidad de infección o de infectados en China. Entonces, esto realmente es un valor, o viéndolo desde otro punto de vista, de porcentaje muy bajo. Pero siguiendo con el análisis estadístico, lo que hicimos después es obtener el promedio de esos porcentajes, el cual está aquí, 0.0321, y también me di a la tarea de sacar el promedio de infectados de estos 12 datos, que está oscilando en 44,508. Saqué el valor máximo de estos valores, y valor máximo, valor mínimo, y la desviación estándar utilizando la fórmula en Excel, desviación estándar de estos valores y la desviación estándar de estos valores. Teniendo todos estos datos, ahora sí me doy a la tarea de calcular el CP como primer índice. Y el CP, sigo esta fórmula. CP es igual a límite superior menos el inferior entre 6 desviaciones estándar. La calculo, aquí está. La calculo de esta forma. Límite superior de especificación menos el inferior entre 6 desviaciones estándar, y me da un valor de 0.403. Este valor, yéndome otra vez a la tablita, a los dibujos que tengo aquí, es un valor de CP que está muy por debajo de un valor de 1. Quiere decir que si este proceso de infección se evaluara desde el punto de vista como de proceso, de eficiencia, es un proceso que realmente es muy malo. O sea, en otras palabras, la infección no tiene validez, o es un proceso muy malo la parte de infección. Por otro lado, yéndome al proceso más riguroso, que es el CPK, vamos a calcular primero cómo funciona el CPK. El CPK obtiene la distribución de puntos o de valores que se mueven del lado derecho de la distribución, del lado derecho de la media y del lado izquierdo, y obtiene o busca el valor mínimo de esos dos, por eso es más riguroso.
Entonces, esa distribución está aquí. Obtenemos el valor máximo menos el promedio entre 3 sigmas. Hacemos lo mismo, pero del lado izquierdo, el promedio menos el límite inferior entre 3 sigmas. Y de esos dos valores obtenidos, tomamos el más pequeño. Aquí es exactamente lo mismo que hice en Excel. Tomé primero el valor máximo menos el promedio y lo dividí entre 3 desviaciones estándar y me dio 0.363. Y lo mismo del otro lado. Y aquí tomamos el valor entre 3. Aquí tengo un pequeño error, vamos a corregirlo. El límite superior, la CPL, que es el que la fórmula nos indica, debe de ser el promedio menos el inferior. Entonces va a ser aquí el promedio menos el límite inferior entre 3 que multiplica a la desviación estándar. Nos da un valor de 0.443 y el límite superior va a ser el valor máximo que está aquí, indicado, aquí está, menos el promedio entre 3 desviaciones estándar y nos toma este valor, que es 0.363. Escogemos el inferior de estos dos. ¿Qué significa esto? 0.363 para que un índice, repito, de CPK, para hacer que un proceso de infección, un proceso de manufactura, este proceso sea bueno, tendría que ser mayor a 1.67. O en otras palabras, deberíamos de preocuparnos si este índice o alguno de estos índices calculados con los datos superara el valor de 1.67. Con la información que recolecté de internet, apenas alcanza un 0.363. Para hacerlo gráficamente, lo que hice ahora es hacer una distribución normal utilizando la fórmula norm distribution de estos valores. Esta fórmula de norm distribution lo que hace es toma el valor del cálculo que queramos hacer. En este caso yo agarré el valor del primer porcentaje ya generado. Tomé la desviación estándar, la media, perdón, de los datos, que es la desviación estándar que está aquí, y finalmente le doy 0 para que no genere valor, para que me dé un valor de false o falso. Al hacer esto, obtengo esta información, arrastro los datos, que son los que están aquí, los arrastro y me da una distribución. Esa distribución la estoy graficando aquí. No es una forma o una curva normal perfecta porque me faltan datos. Recuerden que nada más tomé 12 datos, pero dibuja más o menos detallado cómo estaría esta distribución de estos datos utilizando un gráfico. Este gráfico, insertar. Aquí tiene Excel esta opción. Utilizo este gráfico y ¿qué nos dice esta distribución no normal? Coloco con líneas, dibujé estas líneas básicamente. El límite inferior que ya teníamos aquí de especificación, el mínimo, lo coloco más o menos en esta zona, que es donde está lo más cercano aquí. El promedio de que tengo yo es 0.00321, entonces está muy pegado a esta línea. A lo mejor está un poquito más para acá, 2.21, como por ahí. Finalmente coloco el límite superior, que es este que está aquí. Límite superior, 0.00582. Entonces básicamente, y lo que nos está indicando aquí es que estoy tomando el valor máximo que está en el pico superior, que estamos hablando de un valor de 16.464. ¿Qué significa este valor?
Entonces es el punto máximo que tenemos, o digamos el punto máximo de infección desde el punto de vista estadístico. Si ustedes van a decir, oye, pero si aquí hay datos infectados donde me estás hablando de 72,000 personas o 75,000 personas como cantidad de personas infectadas. Pero en la distribución normal, que no es, como les comenté al inicio del video, no es un gráfico, un SPC o un gráfico de seguimiento, sino es un gráfico de asegurar que este proceso de infección sea un proceso capaz. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que el punto máximo de la distribución, en este caso no normal, de este proceso, son 16,464 personas como media. Y conforme va aumentando al límite superior, superior me refiero a la cantidad de porcentaje de gente infectada, si se fijan, cada vez tiende a un índice menor de cantidad de personas afectadas. Lo que quiere decir que conforme vayamos a nosotros aumentando los datos aquí, esta distribución normal va a tender a caer. Está fuera de las especificaciones que nosotros estamos estableciendo en este cálculo, pero y regresamos aquí, conforme vaya pasando el tiempo, si se fijan aquí, la distribución de gente que se ha recobrado o que se ha aliviado después de la infección va en aumento. Esto significa que, volviendo al archivo de Excel, que no hay estadísticamente, desde el punto de vista del índice SP y CPK, este proceso de infección es un proceso muy malo. No hay por qué preocuparse de saber si este proceso es un proceso que se mantiene siempre en este valor. Deberíamos de preocuparnos si este valor o la mayoría de la gente, conforme va aumentando los porcentajes, estuvieran aquí. Voy a hacer aquí usando este colorcito rojo. Rojo, sí está bien, rojo. Nos deberíamos de preocupar si la distribución estuviera así. O peor aún, si estuviera así. Esta distribución tocaría o cabría varias veces aquí. Quiere decir que los valores de la gente, conforme va aumentando el periodo o la cantidad de gente en porcentaje de infección, fuera un aumento. Y la distribución del proceso cabría varias veces aquí. Sería una distribución aquí, imagínense, no está muy ancho. Imagínense otra persona aquí, otra distribución aquí, otra aquí. ¿Me explico? Aquí la mayoría de la gente estarían en esta cantidad de personas infectadas en un mayor porcentaje conforme va aumentando en esta dirección. Bueno, espero sus comentarios en función a este análisis y me siento confiado en que como estos valores son menores a 1.67, deberíamos de no preocuparnos por esta infección. Gracias, síganos en su canal Engineering Zone para que sigamos creciendo. Hasta la próxima.